Bendiciones con todos. Tema 54, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, final del tercer viaje misionero, y leemos Hechos capítulo 20, ¿sí? Que vamos a ir leyendo a medida que explicamos. Luego de haber permanecido en Éfeso por más de 2 años, Pablo decidió seguir su camino y avanzar en su tercer viaje. Tal como tenía planeado, se dirigió a Macedonia y a Grecia. Miren lo que dice Hechos capítulo 20, versículos 1 y 2. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Pablo permaneció 3 meses en Grecia. Durante su estadía en Corinto, él escribió las cartas a los romanos. Al final de su carta, Pablo cuenta que se hospedó en casa de Gayo. Mira lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 23. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda, y el hermano Cuarto. Después de su tiempo en Grecia, Pablo siguió su travesía, aunque su plan era regresar a Antioquía por la vía marítima. Tuvo que cambiar los planes porque se enteraron que sus enemigos lo querían atrapar en el puerto. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, versículos del 3 al 6. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros pasamos los días de los panes sin levaduras navegando de Filipos. En 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Pablo regresó a pie a través de Macedonia, luego tomó un barco hacia Asia Menor, pero en Asia no se detuvo más que en 2 lugares, Troas y Mileto. Ahora, reunión y milagros en Troas. En Troas, Pablo se reunió con varios líderes de la congregación de la región de Berea, Tesalónica, Derbe y Asia Menor. Miren lo que dice Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiéndole de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Algunos comentaristas toman este versículo para aludir que los apóstoles cambiaron el día de reunirse del sábado al domingo, primer día de la semana, pero esa conclusión es resultado de la ignorancia de cómo funcionan las congregaciones de esos tiempos. La realidad es que Pablo se reunió con sus discípulos como solía hacerlo todas las semanas, el sábado, es decir, el Shabbat, el día de reposo determinado por Dios en Levítico capítulo 23, versículo del 1 al 3. La reunión del Shabbat comienza el sábado por la mañana y generalmente termina por la tarde. Cuando los que se congregan compartían una comida, así cerraban el Shabbat, que en hebreo se conoce como Havdalah, marcando así el inicio del primer día de la semana, domingo, ya que el día en hebreos comienza a las 6 p.m. Pablo no cambió el día del Señor, simplemente continuó la reunión ya que quería aprovechar al máximo su visita en Troas. Luego de cerrar el Shabbat, él siguió enseñando a sus discípulos en la tarde y noche, que ya era considerado bíblicamente el primer día de la semana. Pablo estaba partido porque sentía premura por seguir su viaje, pero por otro lado quería tener tiempo para compartir con los creyentes en Troas. Así que decidió enseñar durante toda la noche.
Los discípulos de Pablo no querían perderse ningún minuto disponible para aprender a los pies del maestro. En medio de la vigilia de enseñanza en Troas, sucedió un accidente. Entre la audiencia había un joven que no pudo vencer el sueño. Mire, leamos lo que dice Hechos capítulo 20, versículo del 8 al 9. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutiquio, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Esto fue una terrible tragedia, pero en lugar de un entierro, todos fueron testigos de un gran milagro. ¡Qué maravilla! Mire lo que dice Hechos capítulo 20, versículos 10 al 12. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Después del milagro, comenzaron a medianoche para recuperar las fuerzas. Luego Pablo siguió enseñando, pues todos querían aprovechar la visita del apóstol hasta el último momento. Viaje por la costa. Llegada la mañana, Pablo salió de Troas y siguió su camino, pero en esta ocasión no hizo su viaje a pie, sino en barco, por la costa de Asia Menor, hoy Turquía. Su trayectoria fue la siguiente: Troas, Asón, Mitilene, Quío, Samos, Trógilo y Mileto. Miren lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 13 al 15. Nosotros adelantamos a embarcarnos, navegamos a Asón para escoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí. Al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto. De nuevo Pablo decidió no detenerse en Éfeso, ya que iba contra el tiempo. Miren lo que dice Hechos 20, 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Pablo había pasado la Pascua en Macedonia, pero se propuso pasar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Sin embargo, aprovechando que estaba cerca de Éfeso, mandó a llamar a los líderes de las iglesias para que se reunieran con él en Mileto, la ciudad portuaria donde había desembarcado, ya que tenía algo importante que decirles. La despedida de Pablo. En Mileto, Pablo organizó una reunión con los líderes de la iglesia de la región. Miren lo que dice Hechos 20:17. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. La reunión los reunió porque tenía un mensaje importante que transmitirle. Escuche lo que dice Hechos capítulo 20, versículos del 18 al 21. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que habían venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros el evangelio y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. En la introducción de su discurso, Pablo habla del tipo de relación que él ha tenido con los creyentes en la diáspora. Él ha dado desinteresadamente, sin esperar recibir nada de ellos. Luego, Pablo les cuenta hacia dónde se dirige en ese momento: Jerusalén,
pero también les menciona la razón por la que los llamó: despedirse de ellos, porque presentía que no los vería más. Y en realidad así fue. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24. Ahora, he aquí, ligado yo en el espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Señor le había revelado a Pablo que él sería objeto de más persecución. Entonces él había llegado a un estado de aceptación porque sabía que Dios lo estaba permitiendo porque había un propósito divino. Miren lo que dice Hechos capítulo 20, versículos 25 al 27. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Muchas veces nos cuesta entender por qué Dios permite cosas malas. Le suceden a buenas personas, pero si uno conoce bien a Dios, sabe que Él es bueno, Él es justo y pase lo que pase, Dios está en control. A veces Él permite cosas que no entendemos con un propósito. A la vez que Pablo se despedía de sus discípulos, él también le estaba encargando a estos líderes que se ocuparan de las ovejas y cuidaran de los creyentes de la región. Miren lo que dice Hechos capítulo 20, versículos de 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Tanto Jesús como Pedro también advirtieron sobre estos lobos vestidos de ovejas. Sí, escuchemos lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrán también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Y Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo del 7 al 16 lo siguiente. Entonces le dijeron de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vienen antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entrare por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero el que es un asalariado y no es pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De alguna manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas.
Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño, y tendrán un pastor. Pablo les encargó que cultivaran su relación con Dios y siguieran estudiando la palabra para continuar edificando sus vidas. Miren lo que dice Hechos 20:22. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo había sido un gran ejemplo para ellos y ahora pedía que hicieran lo mismo con los creyentes que le seguirían. Hechos 20, 33 y 35 dice: Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Al final de su discurso de despedida, Pablo oró por ellos y se despidió por última vez. Mire lo que dice Hechos capítulo 20, versículos 36 al 38. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, diciéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no le verían más. Se pusieron muy tristes y le acompañaron hasta el barco donde se iba. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Pablo ya despidiéndose, porque ya presentía, el Espíritu Santo le había dicho que iban a haber muchas tribulaciones, pero se ha sembrado la palabra, se ha enseñado la palabra de Dios, y esa palabra ha traído cosecha. El Espíritu Santo ha tocado los corazones de las personas, se han plantado iglesias, y es lo que se necesita hacer hoy, lo que hay que hacer hoy. Usted que está escuchando esta palabra, venga a Cristo. Aquí le hemos presentado la oración de fe para que, cómo venir a los pies de Cristo, cómo convertirse en un cristiano. Sí, repítala con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada lo que puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Hizo la oración, ahora lea la palabra, estúdiela, póngala en práctica, aplíquela, ¿sí? Y predíquela después. Pídale al Espíritu Santo que le dé discernimiento, sabiduría, denuedo, ¿sí? Ore, cante alabanzas, venga a la iglesia. Acá seguimos cada semana poniendo temas diferentes, ¿sí? Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa. ¿Qué ejemplo nos deja Pablo en estos viajes misioneros? ¿Cómo ha predicado, cómo ha plantado la iglesia? Porque se ha permanecido lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y ha impuesto las manos para que otros reciban el Espíritu Santo. Y en el camino de conversión han aflorado otros discípulos. Está creciendo el número de líderes. Están dejando líderes en las iglesias que han fundado. Es maravilloso. Hoy día hay que fundar iglesias. Pero ¿sabe? Iglesias conforme a la palabra. Iglesias llevadas por el Espíritu Santo. Iglesias que obedezcan y prediquen la palabra de Dios. Iglesias que trabajen para que las almas vengan a los pies de Cristo. Sí, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esa labor, Señor. Que tu Espíritu Santo esté derramándose en la iglesia, en la familia, en todos los que predican, en todos los que escuchan la palabra de Dios, para que esa palabra traiga una cosecha importantísima, grande, abundante, Señor. Bendice esta palabra y hazla multiplicar, Señor.
Te lo pedimos con acciones de gracia en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros esta palabra. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.